Buenos días y bienvenidos a su podcast, Otra forma de contar la historia. Hoy hablaremos de uno de los conflictos bélicos más atroces de la historia de América Latina. Esta muestra de adhesión fue llamada la Guerra de la Triple Alianza. Todo comenzó a causa de una guerra civil que se desató en Uruguay entre los años 1836 y 1851, la cual se dividía en dos bandos, el Partido Blanco y el Partido Colorado. Los colorados se veían como sucesores de los europeos y veían a los blancos como bárbaros incivilizados, mientras que los blancos se veían como defensores de la soberanía nacional y los únicos capaces de acabar con el imperialismo europeo. Antes de la guerra, los blancos tenían el poder de Uruguay, pero los colorados los derrotaron y la mayoría de personas fueron exiliadas o quedaron en la cárcel. Sucesiva a la guerra seguían las tensiones entre estos dos partidos. Y al igual que la guerra civil, los vecinos de Uruguay y las potencias europeas tomaron sus bandos. El partido de los blancos tenía poco apoyo, dado que su único aliado era Paraguay, y por otro lado el partido de los colorados tenía de aliado a Brasil. Reino Unido, al ver esto, da financiación a Brasil para acabar con los colorados, pero lo que muy pocos saben es que el Reino Unido buscaba el algodón que producía Paraguay. El 12 de octubre de 1864, Brasil invade Uruguay en apoyo a Flores, el cual era un militar del Partido Colorado. Simultáneamente realizaron acuerdos con el presidente argentino Mitre y el embajador británico Thornton. Paraguay ya había declarado que una intervención brasileña en Uruguay sería considerada casus belli. En consecuencia, el 12 de noviembre de 1864 capturó el vapor brasileño Marqués de Olinda, dando comienzo a la guerra con Brasil. El primer golpe de Paraguay fue una contraofensiva, dado que los paraguayos cruzaron la frontera y se adentraron en tierras brasileñas. Y en ese instante se tuvieron que conformar con el poco terreno que habían obtenido, dado que no contaban con que Brasil era muy grande y su gran número de soldados los sobrepasaba. A este ataque se le llamó la campaña de Mato Grosso. Solano López solicitó autorización al presidente argentino Bartolomé Mitre para atravesar territorio argentino rumbo al Uruguay con sus tropas. Solicitud rechazada por Mitre. De haber permitido que tropas beligerantes atravesaran por su territorio, hubiese constituido en un abandono de la posición hasta entonces públicamente neutral de la Argentina. Por otro lado, el gobierno argentino simpatizaba con el Partido Colorado del Uruguay. En respuesta, tropas paraguayas ocuparon la ciudad argentina de Corrientes en abril de 1865. Forzando a la Argentina a entrar en la guerra aliada con Brasil y el nuevo gobierno uruguayo. A partir de este momento ya puede hablarse de la Guerra de la Triple Alianza. En abril de 1866 se da la batalla de Tuyutí, que fue el primer enfrentamiento de Paraguay y la Triple Alianza. Los paraguayos fueron derrotados en esta guerra y sufrieron al menos 15.000 bajas por apenas solo 5.000 del ejército aliado. Paraguay, viendo su gran derrota, intenta buscar la paz con Argentina, pero este se niega y lanza una contraofensiva que da lugar a la batalla de Curupaití, donde el ejército aliado avanza convencido de que había ganado, pero fue dado de baja por los paraguayos. Que tan solo sufrieron 92 muertes a comparación de los aliados, que sufrieron 10.000. Como si las cosas no se pudieran poner peor, los brasileños trajeron un brote de cólera que arrasó con el ejército aliado. En ese instante Paraguay escaseaba de hombres, así que en diciembre de 1868 decidieron atacarlo, con esto derribando la fortaleza paraguaya, desatando una batalla de vida o muerte, la batalla de Itabaté. En esta 10.000 paraguayos lucharon heroicamente, pero solo quedaron 90 de ellos. Los brasileños, al ver su victoria, saquearon la capital de Paraguay bárbaramente, cual era Asunción. Argentina decidió no participar en este hecho. Solano López se retiró con unos pocos combatientes a las montañas del oeste, perseguido de cerca por el comandante brasileño Conde Deu. El 16 de agosto de 1869, la gente del pequeño poblado de Acostañú trató de obstaculizar la marcha de los brasileños para dar tiempo de escape a las tropas de Solano. 4.000 niños y adolescentes se pintaron bigotes y con palos de escoba simularon una columna en la retaguardia paraguaya. Algunos llevaban machetes, otros lanzas de caña brava y la mayoría caucheras. El conde de Deu ordenó el ataque. Pequeños de 6 años se aferraban a los pies de los asesinos para que no los mataran. Fue una terrible, cruel e inhumana carnicería que remató Conde de Deu prendiendo fuego a los montes cercanos.
Quedaron calcinados miles de niños con las madres que trataron de auxiliarlos. En el Cerro Cora, 26.000 soldados brasileños rodearon a los 409 paraguayos que acompañaban al mariscal Francisco Solano López y los mataron a casi todos, incluyendo al presidente paraguayo que pereció con sable en mano, al igual que su hijo Panchito que luchaba a su lado. Con este hecho se marcó el final de la guerra. Paraguay perdió gran parte de su territorio, pero sin embargo no lo perdió todo a causa de que Brasil y Argentina no supieron dividirlo, así que cada uno tomó por su lado y al final quedó inconcluso. Esto sea poco mencionado en la historia, Colombia jugó un papel importante en esta guerra, dado que el 27 de julio de 1870 el Congreso de Colombia expidió un decreto para expresar su admiración por la resistencia de los paraguayos y participar del dolor por la muerte del mariscal Francisco Solano López, y un año más tarde, cuando todo estaba consumado, expidió la siguiente resolución: si por efecto de la guerra el Paraguay desapareciera como nación, ningún paraguayo sería paria en América. Con solo pisar tierra colombiana en caso de producirse, gozará en forma automática de los privilegios, facultades, prerrogativas y derechos de colombiano, es decir, que de perder la nacionalidad paraguaya serán automáticamente colombianos. Firman Eustorgio Salgar, presidente; Felipe Zapata, ministro de Relaciones Exteriores; y Jorge Saad, presidente del Congreso. De este apoyo, el país contribuyó en la medida de su raquítico presupuesto en la reconstrucción del Paraguay ocupado por los brasileños. Envió comida, drogas y varios médicos que acompañaron una pequeña fuerza para garantizar el respeto por los vencidos. Lo vio atónito la sanguinaria alianza contra los paraguayos. Si los vencedores no desmembraron al Paraguay, fue por la posición de algunos países amigos, como Bolivia, Ecuador, Colombia y de los Estados Unidos, que mantuvieron sus embajadores en tierra paraguaya. Los aliados impusieron grandes tributos como indemnización de guerra. Unos años más tarde, la Argentina suspendió los cobros y trató de adjudiciar la responsabilidad de las masacres a los brasileños. Durante el gobierno de Perón, los argentinos devolvieron los trofeos tomados a los paraguayos en los campos de batalla. La anterior guerra exterminó a la mitad de la población paraguaya, lo que equivaldría a 280.000 muertos y con tan solo 120.000 del ejército aliado. Posterior a la guerra ocurrieron unas dictaduras en los países del ejército aliado. Brasil entre 1964 y 1985 sufrió una dictadura militar la cual dejó 421 muertos. Argentina entre 1976 y 1983 cerca de 30.000, y Uruguay en los años 1973 y 1985 durante la dictadura militar se cometieron al menos 167 homicidios. Colombia sufrió 3.200 asesinatos en la dictadura militar de Pinochet, pero al menos 6.200 homicidios en falsos positivos en la presidencia de Uribe, es decir, murieron más personas en democracia que en dictadura. Esto es todo por este capítulo y gracias por escuchar Otra Forma de Contar la Historia.